Capítulo 5, versículos 4 y 5. Hebreos capítulo 5, versículos 4 y 5 dice de la siguiente manera: y nadie, diga conmigo, nadie toma esta honra para sí, sino el que es como llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, lo glorificó a él. ¿Y qué fue lo que le dijo? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Puede tomar su asiento y quiero que podamos dar la bienvenida a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Les damos un fuerte aplauso y les damos la bienvenida en donde quiera que nos estén viendo esta mañana. Esperamos que esta palabra pueda bendecir sus vidas y activar algo en nuestros corazones. El tema que hoy quiero compartir con ustedes es: cuando Dios te llama, no puedes dudar. ¿Lo dice conmigo? Cuando Dios te llama, no puedes dudar. ¿Sabe? Cuando estaba la semana anterior viendo una película, la que se llama Sound of Freedom, ellos están hablando acerca del tráfico de niños y de cómo ellos arriesgan sus propias vidas por salvar a estos niños. Imagínense, arriesgar su propia vida, arriesgar su familia, arriesgar a las personas que aman, arriesgar sus propias vidas para poder salvar a otros. Y me llama la atención que le hace una pregunta uno de ellos y le dice: ¿cómo es posible que lo arriesgues todo por salvar a estos niños? Y él dijo esta frase: cuando Dios te llama, no puedes dudar. En pocas palabras, cuando Dios te llama, no te puedes echar para atrás. Toque al que está a su lado y dígale: mi hermano, no te puedes echar para atrás. Y eso impactó mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando de una causa muy noble, según la historia y el documental de la película, como es erradicar el tráfico de niños, un problema global que a todos nos compete, por supuesto. Pero yo me ponía a pensar en el ámbito espiritual. Si una persona que está tan comprometida con su causa para erradicar este tráfico de niños tiene claro un llamado de parte de Dios, yo me ponía a pensar cómo es posible que muchos cristianos que decimos que somos hijos de Dios ni siquiera sabemos cuál es nuestro llamado, mucho menos tenerlo claro. ¿Está conmigo? Entonces, esa frase me cautivó y me retó, habló a mi corazón y me confrontó. Y esa es mi oración esta mañana, que de la misma forma que el Espíritu Santo habló a mi espíritu y me retó de esa forma, también lo pueda hacer con cada uno de ustedes esta mañana. Cuando Dios te llama, no puedes dudar. ¿Qué es llamamiento? ¿Qué entendemos por llamado? No sé si ustedes habían escuchado esas palabras que se usan, obviamente, en el ámbito eclesiástico, en el ámbito espiritual, tu propósito, tu llamado. Pero hay una diferencia entre llamado y propósito. Quiero sentar algunas bases para que usted pueda captarme la palabra de esta mañana. Llamado, recibir un llamado de parte de Dios significa recibir un nombramiento o sentir una invitación de Él para servirle de una manera
particular. Es algo que se siente aquí. Es algo que usted siente que Dios lo está llamando a hacer. Es algo que lo incomoda. Es algo que usted se hace así como que desentendido y no lo deja en paz. Está como ese cuentagota, ¿verdad? Esto, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Entonces, el llamado es recibir un nombramiento o una invitación de parte de Dios para poderle servir de una manera en particular. Hay personas que tienen un llamado pastoral, como en el caso nuestro, los pastores, ¿verdad? La pastora Cindy, pastor Guillermo, recibimos ese llamado de parte de Dios para servirle como pastores. Pero hay personas que tienen un llamado profético, personas que tienen un llamado evangelístico, personas que tienen un llamado apostólico, personas que tienen un llamado de maestros a enseñar la palabra, personas que tienen un llamado a ser salmistas, ministros de alabanza, personas que tienen un llamado al servicio de Dios. Quizá no para estar predicando, quizá no para estar cantando, pero sí para estar haciendo sentir en familia a las personas que vienen a la casa de Dios y lo reciben desde que usted va pasando por la entrada. Hay personas que tienen y reciben un llamado de parte de Dios para poder bendecir las nuevas generaciones. No todos tienen ese llamado. A no todos les gusta ir y bendecir a los niños en la clase dominical. Pero también es un llamado que muchas personas tienen. Entonces cada uno tenemos un llamado en particular de parte de Dios. Otros es un llamado para servir en las artes, en la multimedia, en el sonido. Póngale a usted el área correspondiente, pero hay ciertas áreas donde Dios nos llama a poderle servir. Amén. Pero hay una diferencia entre llamado y propósito, porque llamado tiene que ver con el por qué y propósito tiene que ver con el para qué. Lo voy a repetir. Llamado no es lo mismo que propósito, pero van de la mano. Llamado tiene que ver con por qué y propósito tiene que ver con para qué. Dios llamó a Moisés. ¿Por qué? Porque había un pueblo que estaba en esclavitud en Egipto. Entonces, ¿cuál fue su llamado? A ser libertador. ¿Cuál fue su propósito? Sacar al pueblo de Israel de Egipto. Dios llamó a Jeremías. ¿Por qué lo llamó? Porque en el tiempo en que Jeremías vivió, el pueblo de Israel necesitaba un profeta que hablara de parte de Dios lo que Dios quería decir sin tambalear, porque era un tiempo bastante caótico para el pueblo de Israel en ese momento. Entonces, ¿cuál fue el llamado de Jeremías? Ser profeta. Ese es el porqué. Dios lo llamó porque necesitaba un profeta que hablara de parte suya al pueblo de Israel. Pero ¿cuál era su propósito? Llevar el mensaje de Dios en un tiempo de crisis y de caos religioso, de caos espiritual para el pueblo de Israel. ¿Está conmigo? Entonces Dios llama a Samuel también, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Elí no estaba cumpliendo su función como sacerdote y el pueblo se había desconectado de Dios. Dice que no había palabra en ese tiempo y Dios necesitaba un sacerdote, un profeta y alguien que gobernara al pueblo de Israel y lo volviera a conectar con Dios. Entonces Dios le lanzó ese llamado profético a Samuel porque necesitaba Dios que el pueblo se volviera a conectar con él. ¿Y cuál era su propósito? Ser ese puente entre Dios y el pueblo. Amén. Quiero dejar estas bases bien sentadas para que usted pueda captar perfectamente lo que el Señor nos quiere hablar. Entonces entendemos que hay un llamado, pero siempre con ese llamado hay un propósito. Es decir, Dios no llama por gusto. Dios no llama así porque vení, vamos a ver en qué te pongo, ¿verdad? Vamos a ver qué te mando a hacer. No, cuando Dios llama, Dios ya tiene un plan. Cuando Dios llama, Dios ya sabe lo que quiere hacer y lo que va a hacer a través de la persona que recibe ese llamado. Ahora,
yo quiero que entendamos que todos nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Quizá no todos somos llamados a predicar, no todos somos llamados a cantar, pero sí todos somos llamados a hacer algo. Todos somos llamados a servir en alguna área en específico. O sea que no nos podemos conformar solamente con ser salvos nosotros, sino que hay un propósito más allá. Yo quiero que usted se grabe esta frase, por favor. Dios no solo nos salvó de algo, o sea, con recibir a Jesús, Dios nos salvó de una eternidad en el lago de fuego. Dios nos salvó de ir a un sufrimiento eterno. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Eso es grande. Sin embargo, Dios no solo nos salvó de algo, sino que también nos llamó para algo. Dígale al que está a su lado, Dios no solo te salvó de algo, Dios te llamó para algo. Sin embargo, vemos en el versículo que leíamos que el llamamiento de Dios es una honra. ¿Cómo lo pinta la carta a los Hebreos? Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Me quiero centrar un poquitito acá. ¿Por qué? Porque tener un llamado de parte de Dios no es cualquier cosa. Según lo que explica la carta a los Hebreos, tener un llamado de parte de Dios es una honra. Es decir, es un privilegio. Servirle a Dios es una honra, es un privilegio. No es una obligación, no es una carga, no es incomodarse, es una honra y es un privilegio. Sin embargo, ¿por qué muchas veces hay personas que no entienden su llamado o no ejercen su llamado? Porque el llamado es una revelación, no una imposición. Lo voy a repetir. El llamado es una revelación, no una imposición. Uno puede, como pastor, como líder, ver el potencial en una persona y querer abrirle puertas para que se desarrolle y darle oportunidad para que sirva. Pero esa persona no va a ejercer su llamado como un privilegio grande hasta que se le revele algo en su espíritu. Por eso era mi oración esta mañana, que el Espíritu Santo hablara a nuestro espíritu y trajera revelación de lo que significa el llamado, de lo que significa recibir un llamado de parte de Dios para poder ejercerlo como algo poderoso. Pero hay tres cosas que yo quiero hablar acerca del llamado esta mañana. Dice Hebreos 5, de lo que acabamos de leer: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo, póngase a pensar, dice que ni Cristo, siendo el Hijo de Dios, se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es decir, aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que entender que el llamado del Padre a venir a morir en la cruz no era cualquier cosa, sino una misión tan importante que tenía que honrar Jesucristo mismo con compromiso y sacrificio para llevar a cabo el plan por el cual el Padre lo había enviado. Pero tres cosas importantes acerca del llamado son: número uno, Dios llama a gente dispuesta. Fíjense que cuando Dios llama, lo primero que Dios quiere ver es disposición. Disposición, lo dice conmigo, disposición. Disposición, mis hermanos, es algo poderoso. Disposición es una palabra clave en el éxito de la vida, tanto espiritual como natural. Este es un principio que aplica para lo espiritual y también en lo
natural. Si nosotros queremos tener éxito en la vida, necesitamos esta palabra: disposición. ¿Sabe? No es lo mismo estar disponible que estar dispuesto. Se lo voy a explicar. Una cosa es que esté disponible y otra cosa es que esté dispuesto. Si yo estoy descansando, por decir algo, ¿no? Estoy descansando hoy. Y de repente mi hermano Roderick me llama y me dice: Pastor Guillermo, ¿tiene tiempo de ayudarme en algo? ¿Tenía tiempo de hacerlo? Porque estoy descansando. Estoy disponible. Fíjese que necesito que me ayude, tengo que mover no sé qué. Y de repente yo le empiezo a inventar una excusa y le digo: ay, hermano Roderick, me acaba de caer un mensaje. Ahorita, hablando con usted, me cayó el mensaje. Hay gente que de verdad es así de cínica, ¿verdad? Entonces, ahorita me acaba de caer ese mensaje. Y mire, fíjese que tengo que ir a hacer algo, pero en otra ocasión, en otro día, con mucho gusto. ¿Estaba disponible? Sí. ¿Estaba dispuesto? No. Disposición. En el reino, la disposición es clave. Pero en la vida, aquí en la tierra, aún en lo natural, la disposición es clave. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en Proverbios: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de reyes estará. Significa que cuando uno está dispuesto y es diligente en lo que hace, se le abren puertas para escalar más arriba. Eso significa que tarde o temprano las puertas se tienen que abrir cuando hay disposición. Por eso una persona que no tiene disposición, aunque esté disponible, las puertas nunca se le abren. ¿Conoce usted personas que a veces en el trabajo dice: hay que hacer tal cosa, pero a mí no me toca? A veces hasta nosotros lo hemos hecho, ¿sí o no? No crea que le van a dar un aumento. No lo sueñe. Imposible. Pero cuando usted se dispone y dice: no me toca, pero lo voy a hacer. No me toca, pero yo quiero hacerlo porque hay necesidad de hacerlo. Cuando usted tiene esa actitud, no porque lo vean, no porque le den el aumento, pero alguien en algún momento específico lo va a ver, lo va a reconocer y lo va a premiar. Y cuando esa persona piense en a quién le doy este aumento, el dueño dice: ¿a quién le voy a dar esta posición nueva de, qué sé yo, manager, supervisor, gerente? No sé, póngale una posición de dónde escalar en el trabajo. Cuando una persona que es dueña de una empresa o X, ¿verdad?, negocio, ve esa característica en alguien, la primera persona que se le va a venir a la mente para abrirle esa puerta, ¿quién es? La persona dispuesta. Entonces, mis hermanos, disposición es fundamental. Cuando Dios llama, lo que Dios espera de nosotros es disposición. Pero ¿sabe cuál es el gran problema? Que existe mucha gente disponible pero no dispuesta. Es más, vea esto: existe mucha gente capacitada pero no dispuesta. Y eso es lo que a mí me llama la atención de cómo Dios trabaja, de cómo Dios, su énfasis es en la disposición antes que en la capacidad. A Dios le interesa gente que esté capacitada, sí, porque tiene más herramientas para ser usado por Dios, ¿sí? Sin embargo, para Dios esa no es una prioridad, porque hay gente capacitada que no tiene disposición, y eso a Dios no le sirve de mucho. Pero cuando Dios encuentra un corazón dispuesto, cuando Dios encuentra una persona dispuesta, aunque no esté capacitada, Dios se encarga de capacitarla en el camino por el simple hecho de que hubo disposición. A mí me encanta cómo Dios trabajó con los discípulos. Los discípulos eran personas que cualquier rabí jamás les hubiera dado una oportunidad para ser los discípulos de un rabí, de un rabino de su tiempo, jamás. Pero Jesús vio algo en ellos. Quizás
no vio las discapacidades que muchos veían en ellos como para no tomarlos en cuenta para algo tan importante. Pero Jesús les dijo, mire cómo dice la palabra, que Jesús iba caminando y a la orilla del mar y vio a dos que estaban por allá pescando y les dijo, síganme, los haré pescadores de hombres. Ellos no empezaron a cuestionar, ¿para qué quiere que los siga? ¿Y este hombre quién es? Ni siquiera lo conozco. Pescadores de hombres, esa es una locura, se pescan peces, no hombres. Pero ¿qué dice la palabra? Que al instante, dejando las redes, le siguieron. ¿Cómo se llama eso? Disposición. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Y me encanta cómo Dios le gusta trabajar con los desechados. Yo era una persona que nadie daba un 5 por mí. Mis hermanos, ni mi familia daba un 5 por mí. Pero Dios dijo, lo vamos a llamar. Y si está dispuesto, aunque para muchos no valga nada, yo puedo sacar un pastor y un predicador de ese desechado. Y a Dios le encanta trabajar con los desechados, porque entre más desechados y menos capacitados, la gloria mayor es solo para Él. Porque no es nuestra capacidad, sino que es nuestra disposición a ser usados por Dios para que Él se glorifique en nosotros. Diga conmigo, disposición es fundamental. El problema, mis hermanos, es que hay 4 tipos de personas. Número 1, quienes no conocen su llamado. A estas personas se les perdona hasta cierto punto porque quizás nunca habían oído hablar de un llamado. Hay personas, quizás probablemente aquí, que jamás hayan escuchado de lo que es el llamado y no pudiéramos nosotros decir, ¿por qué no está cumpliendo su llamado si no sabe cuál es su llamado? También hay. Pero hay un segundo tipo de personas que es los que son indiferentes a su llamado. Esa ya es otra cosa. Una persona indiferente a su llamado conoce y entiende cuál es el llamado que Dios le ha hecho, pero simple y sencillamente no le importa y no lo quiere hacer. No quiere tomar responsabilidad ni compromiso. Pero hay una tercera tipo de personas y son los que son indolentes a su llamado. ¿Cuál es la diferencia entre ser indiferente al llamado y ser indolente al llamado? El indiferente sabe pero no lo quiere hacer. El indolente lo hace, pero lo hace de mala gana y no con excelencia. A veces uno de pastor o la pastora, a veces uno cae mal. ¿Por qué? Porque dice, hermanos, hay que hacerlo bien. Hay que tomar responsabilidad. Hay que dar excelencia. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios es una honra. El ministerio no es cualquier cosa. El ministerio es un privilegio. Servirle a Dios es un privilegio, pero el indolente es aquel que lo hace así como que voy a ir solo porque, ¿verdad? Lo voy a hacer solo porque, a como salga. Ese es un indolente. ¿Y sabe qué es el juicio de Dios para los que son indolentes en su llamado? Hay un versículo muy fuerte. Se me escapa la cita, pero usted lo puede poner en Google y lo encuentra rápido. Hay una parte de la Biblia donde dice, maldito el que haga indolentemente la obra de Dios. Ese versículo es fuerte. Ese versículo es fuerte. Porque dice, maldito el que haga indolentemente, significa de mala gana, la obra de Dios. Es mejor no hacer nada que hacerlo de mala gana. Llamado, llamado, llamado. En el llamado de Dios, la clave es la disposición. Número 2. Cuando alguien se dispone para Dios y acepta su llamado, aun cuando muchas veces no está capacitado, mire lo que sucede. Cuando Dios llama, Él capacita, provee,
y respalda. Lo voy a repetir. Cuando Dios llama, capacita, provee y respalda. Aceptar el llamado de Dios es difícil muchas veces, porque es un reto. Jeremías le puso 1000 excusas a Dios. Es que soy un niño, es que no me van a escuchar. Moisés le puso 1000 excusas a Dios y le dijo: manda otro, envía al que has de enviar. Le decía: pero no me mandes a mí. Porque aceptar el llamado de Dios es un reto, es un desafío. Pero ¿sabe una cosa? Vale la pena gastarse para Dios. Vale la pena servirle a Dios. Vale la pena decir sí al llamado de Dios para nuestras vidas. Fíjese que muchas veces no estamos capacitados, pero cuando decimos sí, acepto el llamado, Dios dice: te voy a empezar a capacitar, te voy a empezar a enseñar. Quizás no sé mucho, pero Dios dice: yo me encargo de capacitarse. Y muchas veces hay algo interesante con Dios, porque Dios discapacita para volver a capacitar. Dios desenseña para volver a enseñar. Fíjese cómo son las cosas, pues. Moisés era un tipo príncipe de Egipto, estudiado en las mejores universidades de Egipto, gobernante de Egipto, alguien que tenía autoridad, alguien que conocía muchísimo. Y ahora Dios lo saca de Egipto y se lo lleva 40 años a un desierto a estar cuidando ovejas, para desaprender la base que tenía de Egipto y empezar a aprender lo que le iba a servir en el llamado de Dios para su vida. Lo mismo sucedió con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: yo soy judío, fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, tengo esto, tengo otro, conozco esto, conozco aquello, soy así, soy allá. Y al final, ¿qué dice? Y todo esto lo tengo por basura por causa de Jesucristo. En pocas palabras, Pablo dice: todo lo que sé, todo lo que estoy capacitado, Dios me tuvo que discapacitar para capacitarme en lo que Él quería que yo me capacitara. Y no significa que todo lo que aprendió no le iba a servir. Sí le iba a servir. Sin embargo, a Dios le servía más que lo capacitara en otra área. Por eso dice que cuando Pablo recibe a Jesús y se le aparece Jesús en el camino a Damasco, después que es consolidado, después que comienza sus primeros pininos en el evangelio, en el cristianismo, dice que tuvo que irse 3 años a Arabia él solo, apartarse. Lo mismo que Dios hizo con Moisés, lo terminó haciendo con Pablo. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta trabajar en fundamento ajeno. Porque a veces cuando yo creo que sé mucho, Dios dice: este me cuesta usarlo, porque en vez de querer hacerlo en base a lo que yo lo quiero usar, lo quiere hacer en base a lo que sabe y en base a lo que conoce. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Sin embargo, Dios dice: si esta persona se dispone y yo puedo moldear lo que tengo que moldear, aquello en lo que está capacitado me va a servir como una herramienta para usarlo y cumplir el propósito de su llamado. Pero el centro, la esencia de ese ministerio, de ese trabajo, no va a ser la capacidad, sino la disposición a ser usado por Dios y que Dios se glorifique en nuestras vidas. Entonces, cuando Dios llama, capacita, provee y respalda. Cuando nosotros aceptamos el reto, Dios desata provisión sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dijimos: cuando Dios llama, siempre llama con un propósito. Y le tengo una noticia: Dios siempre va a respaldar su propósito. Y si usted y yo nos alineamos, aceptamos el llamado y nos disponemos, aunque parezca que estamos perdiendo en una área, Dios dice: no te preocupes, porque yo soy el financiador
de mi propósito. Y si tú te alineas a mi propósito, yo voy a financiar tu llamado. Yo voy a proveer lo que necesitas. Voy a proveer todo aquello que tú necesitas para cumplir aquello que te estoy mandando a hacer. Pero dijimos que también cuando Dios llama, respalda. Cuando usted y yo aceptamos el llamado de Dios, Él siempre nos va a respaldar. Y sabe una cosa, aunque muchos deseen verte caer, Dios siempre te va a sostener. Cuando usted y yo aceptamos el llamado de Dios, aunque muchos desean vernos fracasar, vernos caer, vernos desistir, Dios siempre nos va a sostener. Porque esa es la promesa, que Dios no te va a dejar, que Dios no te va a desamparar. Cuando tú dices, Señor, heme aquí, aquí estoy. Puedes usarme, puedes enviarme, puedes hacer lo que tú quieras conmigo. Número 3. Entonces, pastor, ¿cómo descubrimos nuestro llamado? Por un instante yo quiero que usted cierre sus ojitos 30 segundos. Y quiero que por un instante usted piense, ¿conoce usted su llamado? Usted ya identificó la voz de Dios llamándolo a una área específica, porque hay una necesidad latente que nadie más puede proveerla sino usted. Y si ya identificó su llamado, ahora le voy a hacer la siguiente pregunta: ¿en cuál categoría de personas estamos ante ese llamado? Entre los que son indiferentes porque conocen su llamado, pero no les importa y no quieren. ¿O estamos entre los que son indolentes, que conocen su llamado, lo hacen, pero lo hacemos a lo que caiga, a lo que salga, a como, ¿verdad?, nos dé la gana? ¿O será que estamos entre los que hemos entendido de verdad que el llamado es un privilegio y una honra, y lo hacemos con excelencia para Dios? ¿Cómo descubrir nuestro llamado? Si gusta puede abrir sus ojos. Y quiero comentarle que hay 5 cosas que influyen en nuestro llamado. Estas 5 cosas nos suceden a nosotros o están en nosotros y son las herramientas, número 1, para identificar nuestro llamado y descubrir nuestro llamado, pero segundo, para poder realizar y llevar a cabo nuestro llamado. Número 1, dolor. ¿A quién le gusta el dolor? ¿Verdad que a nadie nos gusta el dolor? A mí no me gusta el dolor, el sufrimiento. ¿A quién le va a gustar? A nadie. Pero ¿sabe una cosa? Aquello por lo que nos dolemos y sentimos compasión es parte de nuestro llamado. Cuando Jesús dice que miraba a las multitudes como ovejas sin pastor, ¿qué era lo que Jesús sentía por ellos? Compasión, sentía dolor. A Jesús le dolía ver que las multitudes andaban errantes y andaban esparcidas y andaban sin saber nada de Dios. ¿Y qué era lo que Jesús hacía? Decía, tengo que hacer algo,
porque para esto fui llamado, para esto fui enviado. Y muchas veces Jesús, estando cansado, ¿se recuerdan en el pasaje de la mujer samaritana? La Biblia muestra una de las áreas humanas más, ¿cómo pudiera decir? Muestra el área humana de Jesús de una forma más evidente en la historia de la mujer samaritana, porque dice que Jesús, cansado del camino. ¿Cómo estaba Jesús? Cansado del camino. A mediodía se sentó en un pozo y comenzó a hablar con una mujer que nadie quería, ni siquiera las mujeres del pueblo. Cansado del camino. ¿Alguna vez usted se ha sentido cansado? ¿Alguna vez usted se ha sentido que no quiere que ni le hablen? ¿O solo me pasa a mí? Usted me ve sonriendo y todo, dice el meme. Pero hay momentos donde uno está hastiado, cansado, frustrado, estresado, que usted dice, ahorita no quiero que me hable nadie. Jesús estaba cansado del camino, sin embargo vio una necesidad en aquella mujer. ¿Y qué fue lo que Jesús tuvo? Compasión. Compasión de esa mujer y compasión de esa ciudad, porque esa mujer era una evangelista. Muchos miraban casi una prostituta. Muchas mujeres o muchas personas miraban la robamaridos, pero Jesús miraba el dolor de esa mujer y tuvo compasión de ella. Y Jesús llenó la necesidad que había en esa mujer y la necesidad que había en esa ciudad. Número 2, pasión. El fuego que nos hace seguir, aunque ya no tengamos fuerzas para seguir, se le conoce como pasión. Aquello que a usted le gusta y que usted dice, aunque no me paguen por hacer esto, yo lo hago con gusto. Esa es su pasión. Esa es su pasión. Aquello que usted está cansado, pero dice, lo voy a hacer porque me encanta, porque me gusta, porque me siento bien. Esa es su pasión. Y es importante entender y visualizar qué es aquello que me gusta, qué es aquello que me hace sentir pleno, porque en esa área es donde Dios me quiere usar, porque todas estas cosas están alineadas a nuestro llamado. Fíjese cómo son las cosas. La primera parte tenía que ver con aquello que me duele. Es decir, yo no sé si a usted le duele que en su trabajo haya gente sufriendo y no conoce de Dios. ¿Verdad que sí? Yo no sé si a usted le duele que haya tanta depresión, que haya tanto suicidio en el estado de Utah, que es uno de los estados con mayor problemática de esta índole. ¿Qué tanto a nosotros nos duele? Nos duele ver a un familiar que necesita de Dios. Y uno tiene que agotar todos los recursos, porque hay veces que la misma familia no quiere, y si no quiere, no quiere. Pero una cosa es que no quieran y que yo no haga nada, y otra cosa es que yo haga todo lo posible, y si no quieren, yo salgo de mi responsabilidad. Yo tuve que decirle a un familiar una vez, hice todo lo posible, llevé a un encuentro a esta persona, y al final, ya cuando me despedía, le dije, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Me dijo, no. Yo le dije, perfecto, me parece, es tu decisión, es muy respetable, pero yo cumplí con mi parte. Y no puedes decir un día que tuviste un familiar que era pastor y jamás te presentó a Jesús. Y el día que tengas que ser juzgado, si no reconoces a Jesús en tu corazón, no vas a decir que Dios no te dio oportunidad. Y yo como pastor salgo de mi compromiso con Dios. ¿Qué es lo que nos duele? ¿Qué es lo que nos duele? Cuando venimos a la iglesia, ¿ve usted alguna necesidad dentro de la iglesia? ¿Alguna área donde se necesite? ¿Habrá algo que me duela ver que esté esa necesidad y que no se pueda solventar y yo la puedo solventar?
pero la pasión tiene que ver con lo que me gusta. ¿Qué es aquello que a usted le gusta? ¿Qué es aquello que a usted lo empuja? Y sabe una cosa, esa pasión es fundamental porque se vuelve la gasolina para seguir adelante en los que ya no puedo más. Fíjese que Jeremías, hay algo interesante con Jeremías. Llega un punto donde Jeremías dice, ya no voy a profetizar. ¿Para qué lo había llamado Dios? Para ser profeta. Pero como le fue tan mal siendo profeta, que él dijo, ya no quiero ser profeta. Ya no voy a hablar más en nombre de Dios. ¿Y sabe qué es lo que dice Jeremías capítulo 10? Y dije, no hablaré más en su nombre, pero había un fuego que consumía mis huesos y no pude resistirlo. Eso se llama pasión. Que cuando usted ya no tiene fuerzas, que cuando usted dice ya no quiero ir, ya no me dan ganas de ir, usted dice tengo que ir porque no me puedo quedar. ¿Usted cree que usted es el único que a veces no le dan ganas de venir a la iglesia? Y usted dirá, pastora, ¿usted también? Sí. ¿Pero es el pastor? Sí. Pero yo también me desanimo. ¿Usted qué cree? Yo también me desanimo muchas veces. Yo también me canso muchas veces. La pastora también se cansa. La pastora también se frustra. Yo me frustro. Y hay veces que dan ganas, mejor ya no. Pero ¿sabe por qué uno sigue? Porque uno entiende cuál es el llamado de Dios para su vida y el privilegio grande que nos ha dado de poderle servir en este lugar. Y eso se enciende como un fuego de una pasión en nuestras vidas que nos hace ¿qué? Seguir adelante. Porque cuando Dios te llama, no puedes dudar. Cuando Dios te llama, no te puedes echar para atrás. Hay veces que usted no va a sentir venir. Hay veces que usted no va a tener ganas ni deseos de venir. No se va a sentir bien emocionalmente, no se va a sentir bien físicamente, no se va a sentir bien anímicamente, de cualquier forma o hasta espiritualmente. Pero es ahí donde esa pasión nos empuja y no nos deja renunciar. Pero eso sucede cuando hemos entendido nuestro llamado. Número 3, el ataque. Es importante identificar el área de ataque en nuestras vidas. El área donde más hemos sufrido es el área de donde puede salir tu mayor testimonio. El área donde más hemos sufrido es el área donde saldrá nuestro mayor testimonio. Una persona que ha sido llamada a restaurar hogares, ¿sabe de dónde sale la unción para restaurar hogares? De cuando su hogar está a punto de destruirse, que quizá habían tomado hasta la decisión de ya no, cada quien por su lado, esta cosa no se puede. Pero Dios obró en medio de ese revolú. La cosa se arregló. Hay gente que hasta se separó y después volvió otra vez a unirse, y Dios comenzó a usarlos para restaurar hogares. Porque el área donde más hemos sufrido se vuelve el área de nuestro mayor testimonio. ¿Sabe de dónde sale la unción para hacer milagros y sanidades? Cuando el médico le dijo, ¿sabe qué? No podemos hacer nada para usted. Le quedan 3 meses de vida. Del área donde ha venido nuestro mayor ataque es donde viene nuestro mayor testimonio. ¿Sabe dónde una persona es bendecida para bendecir a otros? Cuando hemos atravesado la mayor escasez en nuestra vida. Que abrimos la refri y quizás lo que hay es una botella con agua y unos 2 huevitos. Y usted dice, esa cosa no va para ninguna parte. Pero ahí Dios manifiesta su provisión, su bendición. Y después nosotros podemos testificar que hay un Dios que no desampara,
que hay un Dios que provee, que hay un Dios que no nos deja solos cuando entendemos su llamado, cuando recibimos y aceptamos su llamado. Muchas veces es un problema con un hijo, con una hija, algo que se salió de control, algo que usted dijo ya no sé qué hacer. Y de ese dolor, de ese sufrimiento, de ese ataque, viene el mayor testimonio. Una persona que ha intentado suicidarse en depresión y ansiedad puede tener su llamado para poder sacar a otros que están sufriendo ansiedad y depresión, porque el lugar donde ha sufrido más es el lugar de donde nace el mayor testimonio. Una persona que ha tenido, como en mi caso, problemas de drogas, problemas de alcohol, es el lugar y el área donde he sufrido, pero también es el lugar de donde va a salir el mayor testimonio. ¿Para qué? Para bendecir a drogadictos y alcohólicos. ¿Tiene sentido eso? Es fundamental. La cuarta cosa que es fundamental para entender y descubrir nuestro llamado es nuestros dones, nuestros talentos y nuestras habilidades. ¿En qué somos buenos? ¿En qué somos buenos? Nuestros dones, talentos y habilidades son herramientas que Dios usa para poder ejercer nuestro llamado. A veces es predicar, a veces es cantar, a veces es evangelizar, a veces es, qué sé yo, la multimedia, el sonido, las cámaras, las luces, el estar con una sonrisa recibiendo a la gente, el poder estar con los niños. Hay personas que le encantan los niños y dice, póngame con los niños, yo quiero ayudar con los niños. Y hay gente que es al revés, dice, ¿con niños? A veces dice, yo tengo un par y suficiente con los míos. ¿Cuál es el área? Todos tenemos dones, tenemos talentos y tenemos habilidades. Y nuestro llamado va a ir como alineado a estas cosas. Y número 5, nuestro llamado tiene que ver con autoridad. Esto, mis hermanos, es bien profundo, porque hay mucha gente que entiende que tiene un llamado y quiere cumplir su llamado, pero lo hace de la manera incorrecta. Yo conozco mucha gente que tiene un llamado pastoral, porque es evidente el llamado pastoral en una persona. Y yo he conocido casos en diferentes iglesias donde una persona tiene un llamado pastoral y entiende que tiene ese llamado, pero no entiende la relevancia de la autoridad para poder cumplir y ejercer nuestro llamado. ¿Y sabe qué? Hay muchos que han dicho, como soy pastor, como tengo un grupito que me sigue, voy a ir a abrir mi propia iglesia. ¿Y sabe qué sucede ahí? Se violenta el principio de autoridad. Y Dios no respalda una cosa de esas. Dios no respalda de esa manera. Dios respalda cuando nosotros entendemos que en esto del llamado, el principio de autoridad es fundamental. El versículo que leíamos dice: y nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Pero luego recalca algo tan fundamental, y aquí me quiero centrar para esta última parte de la prédica de hoy. Dice, aún Jesús, mire lo que dice, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que aún Jesús tuvo que entender estas 5 cosas para ejercer su llamado de la manera correcta, siendo el Hijo de Dios. Aún Jesús tuvo que someterse a la autoridad de Juan el Bautista, siendo el profeta de su tiempo, para poder iniciar su ministerio.
Fíjese cómo son las cosas. Jesús venía para salvar a la humanidad, establecer el reino de los cielos en la tierra. Y siendo el Hijo de Dios, ¿creen ustedes que Jesús tenía toda la autoridad? Sí tenía toda la autoridad. Sin embargo, había una manera como estaba escrito y tenía que cumplirse en ese orden. Y antes de Jesús iniciar su ministerio, primero fue bautizado. Y tuvo Jesús que someterse a la autoridad de Juan el Bautista, aún siendo Jesús mayor que Juan el Bautista. Pero ¿sabe qué sucedió cuando Jesús se somete a la autoridad de Juan el Bautista? Entonces el cielo se abre, el Espíritu Santo baja en forma de paloma y se posa sobre él, y el Padre habla desde el cielo y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabe qué sucede cuando usted y yo aceptamos el llamado, pero también entendemos el principio de autoridad que es clave en nuestro llamado, y actuamos en el tiempo de Dios y obedecemos cobertura? Nos va a suceder lo mismo que a Jesús. El cielo se le abrió, la unción bajó y el Padre lo reconoció y lo respaldó. Mire qué poderoso. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? ¿Qué fue lo que va a suceder con nosotros cuando nosotros entendemos el principio de autoridad en el llamado? El cielo se abre, la unción baja y el Padre reconoce y respalda nuestro llamado. Eso es maravilloso. Así que, mis amados hermanos, quiero dejar estas tres cosas en su corazón. Cuando recibes un llamado de parte de Dios, no puedes dudar. Cuando recibes un llamado de parte de Dios, no puedes ser indiferente. Y por último, cuando recibes un llamado de parte de Dios, no puedes renunciar. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Cinco áreas para descubrir el llamado. Dolor. Aquello que nos duele ver esa necesidad y nadie lo hace, es lo que me hace levantarme a hacerlo, porque entiendo que Dios me está llamando para eso. Aquello que me apasiona y me gusta y me empuja, es a donde Dios me está llamando. Aquella área donde está mi mayor sufrimiento también puede convertirse en nuestro mayor testimonio. Y mi llamado también puede venir por esa área. Los dones, talentos y habilidades que tenemos, lo que podemos hacer, en lo que somos buenos para hacer, es también donde Dios nos llama a servir. Pero también cuando una autoridad ve un potencial en nosotros, es porque muchas veces ellos entienden cosas que nosotros no entendemos. ¿Sabe? ¿Les puedo abrir mi corazón? ¿Sí? Cuando yo comencé a tener contacto con Utah, nunca me imaginé que se iba a abrir una iglesia en Utah. Los hermanos que estaban al inicio en las clases de semillas online, hermana Lidia es una de ellas, hermana Lady también, y alguien más a lo mejor. Yo jamás me imaginé. De hecho, el trato con el pastor Luis, que es el pastor general y es mi autoridad, fue:
mientras se reabren las iglesias por el rollo de la pandemia, vamos a darles la semilla online y ya después van a regresar a su iglesia, ¿verdad? Si abren otra vez esa iglesia. No sé cómo estaba la cuestión, ¿verdad? La cosa es que de repente todo comenzó a agarrar forma. Y me empiezan a decir: Pastor Guillermo, queremos que venga a Utah a conocer. Y yo dije: no quiero ir a conocer Utah. Pastor Guillermo, queremos que venga. Y le confieso algo, muy en mis adentros, yo sentía que Dios me estaba llamando para Utah, pero no quería venir a Utah. Y ustedes me entenderán, no es porque obviamente no los quería ustedes, ni los conocía, ¿verdad? No vaya a pensar: pastor, no, es que es algo desconocido. Yo jamás se me había cruzado en la mente el estado de Utah. No conocía a nadie, no tenía amigos, familia, nada. Y de repente el pastor me dice: mira, los hermanos quieren que vayas a Utah. Y yo le dije: pastor, yo voy para El Salvador, no puedo. Y me fui para El Salvador. Y me recuerdo que los hermanos me decían: cuando regrese a El Salvador, entonces viene. Y yo le digo: me tengo que quedar 2 semanas más en El Salvador. Y me quedé otras 2 semanas en El Salvador. Regreso del Salvador y mi pastor: mira, los hermanos quieren que vayas a Utah, pero hay 2 cosas en las que necesito ayuda: ir a visitar Utah o ir a hacer un encuentro a México. Y le dije: pastor, mándeme para México, pero no me mande para Utah. Y me fui a hacer el encuentro a México, a Sonora. Y ya cuando regresé, ahí sí Dios me topó al cerco, como decimos. Y me dice mi pastor: ¿sabes? Tenés que ir a Utah. Y se está dando la oportunidad de abrir una iglesia. Y yo dije: pastor, vamos, entonces voy para Utah. Y fue así como vine a Utah. Y yo dije: voy a abrir la iglesia, voy a estar 1 mes con los hermanos, y en eso usted empieza a mandar a otros pastores, va a haber otro que les va a gustar más. Y yo dije: me voy de regreso. Hasta que, hablando con mi pastor, me dice: yo siento que vos sos el pastor de Utah. ¿Creen que fue difícil aceptar el llamado? Fue difícil. Pero fue ahí donde yo dije: heme aquí, Señor, envíame a mí, yo voy a ir. Y sabe, ha sido una de las decisiones en obediencia, no porque lo quisiera hacer, como lo expliqué, pero en obediencia. Pero por esa obediencia a la voluntad, al llamado de Dios y a mi autoridad, puedo decir con toda certeza que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. El poder estar aquí con cada uno de ustedes, junto a mi familia, y servirles como su pastor, porque Dios ha sido fiel. Cierre sus ojitos ahí donde está. Quiero que escuche esta alabanza y que por un momento piense: hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. ¿Y qué vamos a hacer ante tal necesidad? ¿Vamos a ser indiferentes? ¿Vamos a ser indolentes? ¿O vamos a aceptar el llamado de Dios para nuestras vidas?
yo iré por aquellos que vagan.